Bueno, esta vez no he sido yo el que me he liado, ¿eh? Se ha liado él. Yo no me he enredado, no me he enredado. No he implicado dinero, que es lo importante. He cambiado una guitarra por la otra, así que lo comido por lo servido. En realidad creo que salgo ganando. Es decir, la guitarra que he cambiado me gusta mucho más que la que tenía antes. Y de la que, por cierto, os vamos a dejar una review en algún lugar. Podéis ver aquí la guitarra que tenía antes y ya no tengo. Y hoy vamos a hablar de mi nuevo juguete. Todavía no la he escuchado, pero os puedo decir que la ha traído a casa y me la ha enseñado. Y me ha sorprendido, es una guitarra estéticamente fabulosa. Como haga honor con el sonido al aspecto que tiene, has salido ganando con creces, Sí, en mi opinión. Sí. Llevo toda la semana dándole caña y sí, he salido ganando. No tiene nada que ver con la guitarra que tenía antes, con la GIL. Teniendo la ESP ya no tenía sentido lo de la GIL. Y sin embargo una Les Paul de gama alta... Sabéis que aquí no somos muy de Les Pauls, pero claro, no somos de Les Pauls de Gibson. No es que no nos gusten las Les Paul. Sin más dilatación, pues os vamos a presentar a la burra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Yo Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, pues esta es la bicha en cuestión. Como veis es preciosa, ¿eh? O sea, es bonita hasta decir basta. De hecho, a mí, las guitarras Cemaitis que suelen... Bueno, es verdad, no lo hemos dicho. Es que es una Cemaitis, ¿vale? Vale. Tiene muchas cosas de Les Paul y no tiene las mayores cacas de las Les Paul. No tiene las cacas de Les Paul. Yo a primera vista os digo, por ejemplo, la anchura del cuerpo es la mitad que una Les Paul. La mitad no, pero menos sí es. O sea, la guitarra es un poco más pesada que una Strato, pero es muy ligera. No, es bastante... Muy ligera. Bastante soportable. La tapa se me asemeja más a una tapa de PRS que a una tapa de... Sí, me veo como una single cut, sí. La verdad que estéticamente es un placer, el diapasón es un espectáculo, el pequeño binding este que tiene aquí... El binding ese me parece muy loco. Muy loco. Es una cosa espectacular, que marca una diferencia. Además, te comentó alguien que estaba familiarizado con la fabricación de guitarras, no sé Sí, si no, al contrario, está familiarizado con las máquinas de CNC. No tiene experiencia con guitarras, pero sí tiene experiencia con máquinas de CNC. Y dice que esto no te lo hace una máquina, que tendría que haberlo hecho alguien. Bueno, no sé hasta qué punto lo que dice es cierto, porque es que está muy bien hecho. Pero él me decía que si lo ves al microscopio, que seguro que tiene imperfecciones de mano humana. Me parece muy loco. De hecho, me parece que mola un puto huevo. Por desgracia, no creo que se aprecie en la cámara. Ya, si os fijáis, lo que mola el vídeo. el hardware, todo el hardware entero, fijaos, los marcos de las pastillas son metálicos, ¿vale? Y si veis, lleva unas tallas, que bueno, es un poco marca de la casa. Cemaitis se caracteriza por tener muchas guitarras que la tapa llevan una plancha de metal con tallados y de tal. hecho, eso iba a haber dicho antes, que a mí las Cemaitis esas que llevan esas planchas de metal tan cantosas y tal, de las que pondremos una foto por aquí, no es algo que me mole demasiado. Pero sí que recuerdo cuando estuve en Japón y me traje la ESP, de la que os dejamos un por algún lugar de la pantalla, estuve a punto de comprar una Cemaitis de esta, muy parecida a esta, lo que pasa es que tenía una F aquí porque tenía un tramo hueco. Y era más oscura, no tenía tapa y no era tan bonita como esta. Esta guitarra me parece súper bonita. Siempre le he tenido ganas a una Cemaitis y en cuanto se me presentó la oportunidad es que ni me lo pensé. Fijaos qué bonito el puente también con sus tallas, pone Greco ahí en el puente, es una monada. Sí, además, yo no había visto un puente... El diseño del puente está bastante chulo, la verdad. Es bastante bonito. Y que al final el ajuste de la altura y tal, con las cosas estas redondas, y el tornillo compensando uno con otro, puedes ir ajustando la altura de la inclinación del puente hacia los lados. Y la verdad que funciona bastante bien, porque ya le tuve que meter mano. El chico que me la cambió la tenía bastante bien ajustada. Lo que pasa es que estaban demasiado bajas las cuerdas y se las tuve que subir un pelín. Sí, porque tú tampoco eres muy fan de las cuerdas súper pegadas al mástil. Hombre, están muy pegadas. Lo que pasa es que ahora yo mismo, creo que estaban rollo un poco exagerado en el caso de... Pues tal y como la has dejado tú, para mí ya está tan baja como cualquiera de mis guitarras o incluso un poquito más. Está muy bien. Lleva la acción, no se va a apreciar, pero la acción es mínima. Sí. Mínima. Si nos vamos a la pala, igualmente ahí tienes el logo de la marca y la tapa para el acceso al alma, también con sus plaquitas de metal. En la parte trasera, 2 plaquitas de metal para cubrir el selector y la electrónica. Todo premium. O sea, tú la ves y la guitarra es todo premium. Y luego ya cosas inteligentes. Esas cosas que no son las cacas de Les Paul. Como por ejemplo, en el cuerno hay un pequeño rebaje. No es muy apreciable, pero como el cuerpo es muy estrecho, el acceso a los trastes agudos es muchísimo mejor. Y tampoco es que sea una cosa espectacular, ¿sabes? Sí, pero llegas bien. Llegas muy bien, sin sacar el pulgar, ¿eh? Lo puedes tener aquí arriba y llegas a los últimos trastes sin ningún problema. Es un rebaje, no es de guitarra moderna, pero tiene su rebajito para que te resulte más cómodo. Y luego tiene otro rebaje aquí atrás en el cuerno,
que casi no se aprecia, pero que también se agradece. Sí, sí, la verdad. Yo, como buen gordete que soy, agradecería también un poquito de rebaje aquí, cosa que esta guitarra no tiene, pero vuelvo a repetir, como el cuerpo es muy estrechito, tampoco estorba. Me la he colocado 2 veces y es como, no sé, me da una posición muy natural. El problema que tengo yo con las Les Paul en general, me da igual de qué fabricante, es que la forma del cuerpo me condiciona y de repente tengo que colocarme la guitarra de una manera diferente a como me gusta a mí colocarme las guitarras. Pues con esta no me pasa. Con esta me ocurre que se me acopla al cuerpo como cualquiera de mis otras guitarras. Por yo qué sé, porque al ser más estrecho el cuerpo o lo que sea, aunque no tenga rebajes, me encaja bien. Me encaja bien para mi ergonomía. O sea, a mí me gusta mucho, he estado toda la semana sin parar de tocar con ella. Como dice el Montoro cuando cojo una de sus guitarras, dice, si está callado y nada más que toca, será que algo está bien en la guitarra. Cacas que tiene una Les Paul no tiene esta guitarra, aparte de la entrada, el acceso al rebaje, tal, no desafina. La tercera se mantiene en su sitio y la cuarta también, y en general no desafina, ¿vale? Sí que es verdad que el tiro de la cuerda en línea recta está un poco inclinado hacia los lados como una Les Paul, pero no tanto. Ya. Y eso puede que marque ciertamente la diferencia. Aparte que el diseño de la pala me parece que mola bastante más, aunque esto ya es cuestión de gustos. Sí. ¿Vale? Ah, vale. La guitarra de fabricación japonesa, no lo hemos dicho. Creo que las Zemaiti siempre son made in Japan, ¿no? Sí, bueno, también es que son guitarrillas que a lo mejor no suena la marca, pero si habéis visto a Johnny Depp tocando la guitarra alguna vez, que sepáis que lleva una de estas. Sí, es verdad. De las que tienen la tapa Sí, de metal efectivamente. con sus De hecho lleva tallas. Bixby y tal. La que lleva él yo no la tendría, ¿vale? Ah, El cuerpo es de caoba, vaya sorpresa. El máster es de ¡Sorpresa! caoba. Ah, mira, el diapasón es de ébano. Claro, te lo he dicho. Eso sí es ver, que se de- nota. se ve De más eso negro. se ve a primera vista. Es más negro que el soba con grillo, eso es verdad. Lleva dual humbuckers que son de la marca Zemaitis. Ujú. No tiene más ciencia. Y luego había visto que el material con el que hacen los marcos, esto y tal, es una movida que se llama duraluminio. De metal no totalmente pulido, en plan mate, que le da un rollo industrial, rollo Fallout, ¿sabes? Si le metes unas cuantas hostias, ya es Fallout total. Sí, sí. Nosotros normalmente cogemos una guitarra y hacemos run run. Y si. De hecho, me pasó una cosa curiosa. Cuando estábamos cambiando las guitarras, tal, me había enchufado un coach y estaba yo ahí tocando sin sonido. Y el pibe me dice, tío, todo rayado con el ampli, notas. En plan. ¿Por qué no suena tal? Y digo yo, no, suena porque yo no quiero. O sea, estoy comprobando que la guitarra resuena por sí sola. Y me dice, no lo había Y pensado. otro rayado pensando, me ha jodido el ampli. Me enchufó un coach que estaba muy bien, la verdad. Y luego tenía él un Jazz Chorus también. Buen cacharro. Si tienes un Jazz Chorus, tienes un buen ampli. Las 3 cosas que suelen tener malas las Les Paul, a mi punto de vista, que son que pesan un huevo, que el acceso a los trastes altos es bastante malo y que el cuerpo es muy grande. La tercera desafina normalmente. Con esta guitarra ninguna de esas 3 cosas me pasa. Así que considero que es como debería de ser una Les Paul. Y luego a mí personalmente me parece preciosa la tapa, me parece más bonita que en las Les Paul, está como más tratada, tiene este acabado final que llevan las PRS de gama alta. Los puristas de Gibson me dirán que estoy loco, pero a mí personalmente me parece que estéticamente es más bonita que cualquier Les Paul que le haya visto a Gibson. Eso sí, son gustos. O sea, Por supuesto. pero es verdad que después de haber estado dándole mucha caña en casa, tiene un grano súper bonito. Para dar leña está muy bien la guitarra. Y es muy cómoda, el mástil es muy cómodo. Es un mástil más estrecho que en una Les Paul. En las Les Paul tampoco es que tengan el mástil muy... No, depende de la que pilles. Muy ancho. Lo que sí le noto es que es ancha de... ¿Cómo se dice? Como... Es ancha así. Sí, O sea, sí. me explico, o sea, me resulta ancha en este sentido. Ya. Pero, o sea, no para mal ni nada, sino simplemente que me resulta diferente al tacto que otras guitarras. Pero en realidad me resulta comodísima y no dejo de tocar con ella, así que por algo será. O sea, no tiene más. Vamos a hacerla sonar Vamos a darle un tiente. y a ver qué opináis. Comentar una cosa antes de empezar a catarla. Sí que hay una cosa que no me gusta de la guitarra. Me gusta todo menos esto. El pote de volumen de la pastilla de puente es el de abajo. Y el pote de volumen de la pastilla de mástil es el de arriba. Y eso me raya toda la cara. Claro, para porque- mí está al revés. Claro, y para mí también. O sea, en mi PRS Zack Myers está al revés, eso. Y en mi casino igual. Cuando yo cojo esta guitarra, siempre subo el volumen que no es. A ver, siempre puedes, si al final acaba siendo un problema, pues cambiarlo. No es un problema. Y pero, ya está. Pero que me... No sé, es una cosa que me deja un poco pillado, la verdad. Voy a probar primero, puente. Vale, me mola. Me da la impresión de que tiene un sonido algo más delgado que lo que me daría una Les Paul.
Si veis que miro hacia allá, es que ahí está sentado Jesús jugando al Tetris. Jugando al Candy Crush. Vamos a ir a la posición 2 pastillas. Esta es muy gordota. Aquí sí me suena mucho más a Les Paul. La posición de puente no me suena tanto como una Les Paul. Aquí sí que estoy notando esa profundidad extra que te da una Les Paul. Vamos a mástil. Estamos probándola. Súper limpio, ¿vale? Nos está entregando unos limpios geniales. Estoy directamente conectado al box sin ningún tipo de efecto. Cable al ampli y chimpún. Y totalmente limpia. Y una cosa que me gusta es que respeta esa limpieza. Hay algunas Les Paul que vienen de serie muy cabreadas y por muy limpio que sea tu ampli, siempre sueltan algo de gruñido cuando metes meneos. Y esta, sin embargo, se contiene bien. Vamos a darle un poquito de gruñidito. Ahora mismo estoy de nuevo en posición central. Y tiene ese ultra grave que te dan las Les Paul, del que no os voy a engañar, yo no soy muy amigo, pero que comprendo que tiene sentido en muchas ocasiones. Pero sí que es verdad que suena muy grave para mi gusto. Lo que muchas veces he dicho cuando le meto distorsión a una Les Paul es que la pastilla de agudos o pastilla de puente me suele sonar a pastilla grave, o sea, pastilla de mástil, y la pastilla de mástil me suele sonar a pastilla mucho más grave, o sea, de super mástil, vamos a decir. Entonces, aquí se cumple el propósito, es una guitarra que tiene ese carácter y por eso me suena a pastilla de mástil y a pastilla de super mástil. Pero volvemos a lo mismo. Tiene todo el sentido. Porque esta guitarra es para lo que es. Mientras la voy probando, me va pidiendo sonido viejuno. Que es lo que me pasa normalmente con las Les Paul. Joder, me gusta muchísimo. Y en la pastilla, sobre todo en la pastilla de mástil, me suena totalmente a Les Paul. Hay que entender una cosa. Como ya sabéis y hemos hablado más veces en el canal, hay ciertos fabricantes que no son Gibson que hacen Les Pauls de gamas altas súper bien construidas, y en Japón se ha dado mucho eso, que es el caso de las Greco, que es la marca que compró Acemaitis. Entonces estamos hablando de unas Les Paul que no son de gama baja, no son imitaciones de Les Paul, en plan de que solo se parece el cuerpo y luego la guitarra es una castaña. No, estamos hablando de guitarras de
tipo single cut, rollo Les Paul, que no tienen que envidiarle a las Gibson Les Paul. Por lo menos los que no somos puristas y nos da un poco igual que en la pala ponga Gibson, os puedo decir que si queréis tener una Les Paul en vuestro arsenal, esto es una alternativa más que válida. Pero no os creáis que vas a pagar mucho menos por esta guitarra, ¿eh? No os va a costar mucho más barata que una Gibson. Probablemente sí que la consigáis en el mercado de segunda mano más económica que una Gibson, pero no esperéis que vais a conseguir una guitarra económica para sustituir a una Les Paul. Lo que vais a tener es una guitarra que prácticamente vale lo que una Les Paul, pongamos que una Les Paul estándar, pero que os da lo que os da una Les Paul estándar. Y en mi opinión personal, más porque me quita las cacas de Les Paul. La parte que odio de Les Paul, que es su peso y lo incómoda que me resulta al cuerpo, en esta guitarra no me ocurre. Y sin embargo, tengo ese sonido grano, esa distorsión ronca, gravota, que me dan las Les Paul. La guitarra tiene un sustain fantástico, el mástil es de los mástiles más cómodos que he probado jamás. Jesús puede corroborar y luego lo dirá, que ahí atrás hay guitarras ultra cómodas con mástiles ultra cómodos. Y esta guitarra está en el Hall of Fame, ¿eh? La tendría en un top 3 junto con mis Music Man. Habla por sí sola. O sea, es una guitarra que no soltarías. Una cosa que siempre digo yo es como, si te cuesta ponerte a practicar, solo tienes que tener un puto guitarrón. Porque cuando tienes un pedazo de guitarrón de este calibre, llegas y dices, hostia, aquí puedo echarle horas, que me lo voy a pasar pirata. ¿Vale? Porque tenemos que cerrar el vídeo. Si no, me tiraría tocando hasta el día del juicio final. Está cabreada, ¿eh? Sí lo está, sí. Aparte de que luego que es rápida la guitarra, o sea... O sea, que pide correr, no es una guitarra que... No, es verdad, ahí te doy toda la razón. El mástil, tal y como lo tienes ajustado, y la propia anchura del mástil, va más rollo Ibáñez que Sí, Gibson. es que es eso, tiene un mástil muy estrechito y muy cómodo. Yo tengo que decir que normalmente cuando pruebo una Les Paul me suelen sorprender en eso para bien, ¿eh? O sea, Sí. me suele parecer que los mástiles son cómodos, luego tiene otras cosas que no, pero en ese sentido creo que esta guitarra, hostia, está muy guapa la guitarra. Y para lo que quiero usarla, que es dar churra, va muy bien. Y has visto que he dropeado, he vuelto a ponerla en estándar, la guitarra se mantiene perfectamente. Qué versátiles somos, ¿eh? Cambiamos el plano ahí sobre la marcha, qué maravilla. Increíble. Pues eso, poco más que añadir. Siempre hacemos lo del jugueteo. La ventaja de tener volumen y tono independiente por cada pastilla es que puedes jugar a tener tu propio kill switch. Es más, el origen del kill switch es esto. Ahora la gente lo ha
adaptado a las guitarras metiendo un botoncito que corta el volumen en cualquier posición, pero en el pasado los primeros que empezaron a usar el kill switch lo hicieron de esta manera. Sí, es como le quito todo el volumen a una de las pastillas y entonces juego con el selector de pastillas. Y nada, poco más que añadir, nada más que es una guitarra que te pide estar tocando con ella a todas horas. Eso es una maravilla. Es de las de que no las sueltas. Sí. El diapasón tiene un tacto súper agradable. El mástil, aunque tiene un tipo de laca que a mí no me gusta mucho para moverme, aún así no me ha resultado para nada incómodo. Tal vez yo soy de otro tipo de guitarra o de otro tipo de acabado en el mástil, pero una cosa no quita la otra. O sea, no me importaría tener una bicha como esta en mi arsenal, hablando claro. Y mira que no tengo ninguna guitarra tipo Les Paul, porque no me gustan las guitarras tipo Les Paul, pero claro, normalmente las guitarras tipo Les Paul, incluso que no sean de Gibson, suelen respetar las cacas de Gibson. O sea, suelen ser anchas, pesadas, etc. No es el caso de esta guitarra, para nada. O sea, si quieres tener una Les Paul, pero te pasa como a mí, que dices, jo, es que la Les Paul es para machos y yo soy demasiado poco macho. Pues mira, esto es una alternativa más que razonable, porque creo que nada de lo que te da una Gibson Les Paul, esta no te lo está dando. Para mí, a nivel sonido no. De hecho, si comparamos, ahora que lo tenemos reciente y habréis visto este vídeo hace poquillo, si habéis estado siguiendo el canal, tenemos una review de una Les Paul que trajo el Guillem y creo que esta le da sopas con ondas por todos los lados. O sea, sí, a mí también me lo parece. Guitarra me parece sustancialmente mejor que la otra y deben de rondar el mismo precio. Pues no decía que la Gibson hasta es más cara. Sí pudiera ser. Sí pudiera ser que fuera un poco más cara. Porque, bueno, y además tú has salido, entre comillas, ganando, porque a ti la guitarra que cambiaste por esta te salió especialmente económica. A mí sí me gustan las Les Paul. Me gustan estéticamente y me gusta mucho cómo suenan. Lo que no me gusta es la experiencia de tocar con ellas. Entonces, ¿qué tiene esta? Pues que es que la experiencia de tocar con esta guitarra no es lo que me ofrece una Les Paul. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo tiene todo. Claro, y si queréis más reviews de este palo, ya sabéis que suscribiéndose al canal y dándos la campanita, pues cada vez que tengamos algún vídeo de estos y algunos otros, que también hacemos un montón de cosas distintas en este canal, que probablemente a muchos de vosotros resulten interesantes, ahí podéis tener la opción. Y le podéis darle unirse al canal, que hay que comprarle una casa más grande a David para que pueda... Que ya no me cabe. Ya no puede tener más guitarras. Ya no me caben aquí en casa. ¿Cómo vamos a hacer reviews nuevas si no tenemos espacio para más guitarras, Que eso, que ya está todo el pescado, tío. Vale, sed buenos.